Bienvenidos, queridos polizones, al Camarote del Misterio, donde nos adentraremos en lo extraño de la mano de la ciencia. En este programa me acompañan, por supuesto, unos ponentes de excepción. En primer lugar, a mi lado está la investigadora bioquímica y, por supuesto, amiga Laura Flores. Bienvenida, Laura. Gracias, Guille. Esperemos que hoy la ciencia traiga algo de luz al tema que vamos a abordar. Eso seguro. Y al otro lado tengo al experto de lo paranormal, investigador incansable y mejor mapache, el doctor Ataulfo. Bien hallado, compañero. Como siempre, un placer contar contigo. Hoy, en el Camarote de Darwin, iniciamos un viaje con un nuevo espacio, que aparecerá de vez en cuando y en el que abordaremos misterios que habrán sido resueltos gracias a la ciencia. Con ella podremos desvelar la realidad que se oculta detrás de todos estos misterios. Así que poneos cómodos, polizones, porque el Camarote del Misterio abre sus puertas. Hoy comenzaremos con un suceso que a día de hoy sigue creando polémica entre los investigadores y expertos que se han interesado y han dedicado su tiempo y esfuerzo a averiguar la verdad que hay detrás de este caso, que por cierto lleva más de un siglo abierto. Me refiero al conocido como suceso Tunguska. Laura, por favor, ¿podría situar a nuestra audiencia en este caso, en este suceso? Por supuesto. Para comenzar vamos a situarnos geográficamente, viajando a la taiga siberiana oriental, en la parte más situada al este de Rusia, casi más allá de la fría Siberia, por donde pasa el río pedregoso Tunguska. Sí, en Rusia los nombres de los ríos tienen descripción. El bioma predominante por allí es la taiga, como he mencionado anteriormente, y consiste en climas extremos tanto en verano como en invierno y una vegetación predominante de bosques de coníferas. Pues bien, en este lugar hace 100 años, concretamente el 30 de junio de 1908, en torno a las 7:14 de la mañana, ocurrió algo extraño. Una enorme explosión que arrasó con una gran extensión del bosque. Hablamos, polizones, de varios kilómetros cuadrados de terreno, que dejó unos 60.000 árboles literalmente tronchados, arrancados de raíz y se estima que la fuerza de detonación fue de unos 30 megatones, es decir, 1000 veces más potente que las de Hiroshima y Nagasaki. Y fijaos si fue potente que algunos sismógrafos llegaron a detectar sacudidas sísmicas de unos 5 puntos en la escala de Richter. Incluso se comenta que en regiones tan alejadas como Escocia, Suecia o incluso Alemania. La noche se iluminó como si fuera de día. Pero por suerte no hubo ni una sola víctima mortal, hablamos de personas, porque, imaginaos que hubiera ocurrido esto en una ciudad, en una población. Sí, me imagino esto ocurriendo algo tan cercano como sería capital de España, ¿no? En Madrid, convirtiendo la propia capital en un erial sin vida arrasado por esta explosión. Pero dices muchos datos bastante sospechosos. Y claro, como todo suceso, nos has dicho que no hubo víctimas mortales, pero sí que es verdad que como en todo suceso siempre hay testigos, ¿no? ¿Tenemos alguna declaración de algún testigo presencial del evento? Pues así es, tenemos algunas declaraciones. Por un lado tenemos a Semenov, que era regente de una casa de postas, una especie de una posada, a unos 65 kilómetros del evento, y Semenov declaró lo siguiente. A la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa de postas en Banabara, mirando hacia el norte. De repente vi que directamente hacia el norte, sobre la carretera Tunguska de Onokul, el cielo se partió en dos y apareció un fuego a lo alto y ancho sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento hacía tanto calor que no podía soportarlo, como si mi camisa estuviera en llamas. Hacía tanto calor que quería arrancarme la camisa y tirarla. Pero luego el cielo se cerró y sonó un fuerte golpe y fui arrojado unos metros. Después de ese ruido, como si cayeran rocas o dispararan cañones, la tierra se sacudió y cuando llegué al suelo escondí mi cabeza porque pensaba que las rocas me iban a aplastar. Cuando el cielo finalmente se abrió, llegó un aire caliente y además varios cultivos habían sido dañados. Más tarde vimos que muchas ventanas también estaban rotas y en el granero una parte de la cerradura de hierro estaba rota. Es increíble lo que nos cuentas. Parece un testimonio de algo dantesco, infernal, ¿no? Un suceso terrible.
¿Y solo hay esa declaración de alguien que estuvo cerca de este evento? Pues no, he encontrado otro testimonio, el testimonio de Chuchan de la tribu Shanyagir, que coincide bastante con el anterior. Teníamos una cabaña junto al río con mi hermano Chekaren. Estábamos durmiendo. De repente los dos nos despertamos al mismo tiempo. Alguien nos empujó. Escuchamos silbidos y sentimos un fuerte viento. Chekaren dijo: ¿Puedes oír esos pájaros volando encima de nosotros? Ambos estábamos en la cabaña. No podíamos ver lo que estaba pasando afuera. De repente me empujaron de nuevo, esta vez con tanta fuerza que caí al fuego. Hubo ruido más allá de la cabaña, pudimos escuchar caída de árboles. Chekaren y yo salimos de nuestros sacos de dormir y quisimos salir corriendo, pero entonces un trueno golpeó. La tierra comenzó a moverse y a sacudirse. El viento golpeó nuestra cabaña y la derribó. Mi cuerpo fue empujado hacia abajo por palos, pero mi cabeza estaba despejada. Entonces vi una maravilla. Los árboles caían, las ramas ardían, se ponía muy brillante. ¿Cómo puedo decir esto? Es como si hubiera un segundo sol, me dolían los ojos, incluso los cerré. Era como lo que los rusos llaman rayo, y de repente llegó otra onda. Chekaren y yo tuvimos algunas dificultades para salir de debajo de los restos de nuestra cabaña, pero finalmente lo conseguimos. Es decir, hubo dos personas que estuvieron, por decirlo así, en el radio de acción de esta explosión. Pero, sí. Tal como lo describe, se podría decir que es el efecto de una onda expansiva, ¿no? Por lo que cuentan. Sí, exactamente parece eso. Parece una onda expansiva causada incluso por una bomba nuclear, ¿no? Por la cantidad de fuerza. Claro, por la cantidad de fuerza y por esa última declaración de Chuchan que decía que había como una especie de sol, de un segundo sol, ¿no? Que nos recuerda esas enormes detonaciones, deflagraciones. Pero, claro, todos pensamos, pues es una bomba atómica. Estos son los rusos están haciendo experimentos. Pero hay que pensar que los rusos en esa época estaban en una época un poquito convulsa y estaban todavía con el zar y bueno, la revolución rusa estaba ahí. Y no solo hay que pensar en su situación político-social, también hay que pensar que estamos hablando del año 1908. Es decir, faltaban unos 34 años para que el conocido Proyecto Manhattan, mediante el cual los mejores científicos de la época de Estados Unidos, entre ellos el gran Oppenheimer, desarrollaran la primera bomba atómica, de la que luego surgieron las versiones que se utilizaron en las mencionadas Hiroshima y Nagasaki. Además, tú bien has dicho que en Tunguska la potencia de la detonación, en base a las pruebas obtenidas, debió ser de unos 30 megatones, lo cual nos indica que fue 1000 veces superior a las usadas en Japón, que apenas tenían 15 y 20 kilotones. Así que no tiene sentido que fue una bomba atómica. Y también hay que recordar que si hubiera sido este tipo de explosión, se hubiera generado un cráter muy similar al que dejan estos dispositivos cuando se detonan a ras de suelo. Así que entonces podemos descartar que lo causó un arma y entonces tenemos otra posibilidad. Un meteorito, ¿no? Pues tampoco el meteorito puede ser una buena opción, puesto que las fotografías y observaciones del terreno no muestran ningún cráter de impacto, algo muy característico de estos fenómenos, el cual se genera cuando este meteoro choca contra el suelo, comprime el terreno y lo compacta y lo expande, generando ese cuenco tan característico de este tipo de los meteoritos. Un ejemplo de un meteorito muy grande que generó un cráter, y quizá el cráter más famoso del mundo, es el cráter de Chicxulub en la península del Yucatán de México, que si no os suena, nos referimos a aquel que acabó con los dinosaurios, el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios. Además, por otra parte, si hubiera sido un meteorito, el responsable habría algún resto mineral de ese cuerpo, pero no se encontraron ni siquiera trozos ni fragmentos de ese extraño cuerpo que pudo impactar. Y como prueba última de que no fue un meteorito, el clima de la zona no cambió, cosa que ocurre cuando hay un impacto, porque al chocar se libera una enorme cantidad de polvo que asciende a la atmósfera, incrementando el efecto albedo, con el que ocurre una reducción de las temperaturas, porque este polvo crea una capa, una nube que bloquea la radiación solar,
y, claro, genera esa bajada de temperaturas, que es algo muy parecido a lo que ocurre en los volcanes, por ejemplo, con sus enormes nubes de ceniza. Así que tampoco tenemos un meteorito como posible solución a lo sucedido. También es verdad que hasta hace poco se dijo que el lago Checo, situado a solo 7 kilómetros de Tunguska, era el verdadero epicentro del impacto del meteorito debido a que las capas de sedimento del lago parecían tener unos 100 años de antigüedad. Esto podría encajar con la fecha del posible impacto, pero en 2017 un nuevo análisis demostró que si se profundiza y se analizan bien los sedimentos, se puede calcular que el lago tiene unos 280 años, por lo tanto las fechas ya no encajan. Pues desestimada la posibilidad de un arma nuclear y la posibilidad de un meteorito, podemos repasar otras teorías bastante quizás descabelladas o locas. Una opción que se menciona y que es algo aventurada sería la opción de una enorme bolsa de gas combustible subterránea que se hubiera de alguna manera liberado a la atmósfera y desde la corteza terrestre y pues se hubiera topado con algo que hubiera hecho detonar la masa de gas, por ejemplo un rayo. Y claro, con tal potencia y a tal altura que generaba esa enorme deflagración, esa explosión. Pero claro, tenemos algunos problemas y es que para que los gases exploten tienen que estar compactados, si no solo arden. Y una masa de tal cantidad enorme flotando en el aire de la atmósfera que tiene todo el espacio para expandirse, igual que ocurre con las propiedades de los gases, sería muy raro. Claro. Y aparte, no hay, o sea, la teoría explica que esa nube estalló, podría haber estallado, pero no te explica cómo pudo llegar a compactarse lo suficiente para detonar. Así que no tiene mucho sentido que esa sea una respuesta. Exacto, esa teoría no encaja del todo. Otra teoría bastante loca, Guille, sería un cometa lleno de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, un radioisótopo del hidrógeno, que por la energía del choque contra la atmósfera iniciara una reacción atómica en cadena que iba al final a desembocar en una detonación termonuclear de este cometa en el cielo. Es bastante descabellado porque, bueno, deberían pasar demasiadas cosas en un momento determinado y sí que es verdad que no se conoce hasta ahora ningún solo caso de detonaciones termonucleares espontáneas. No es muy común. Aparte de eso, otra cosa bastante descabellada, otra idea bastante descabellada es la antimateria. En teoría, la antimateria libera una energía masiva si entra en contacto con la materia. Pero claro, decirnos de dónde ha salido la antimateria de forma espontánea y de nuevo, pues eso, falta de repetición del evento, hace que esta teoría también pues, se sostenga con pinzas. Y bueno, la teoría quizás de la que muchos creen que puede ser la más realista es que hubiera unos aliens haciendo de las suyas en sus naves espaciales mientras intentaran abducir un oso de la madre Rusia. Pero creo que tampoco es muy realista. Pues no es muy realista porque la verdad si viniesen aliens deberían hacer algo más que explotar unos cuantos árboles, digo yo, ¿no? Pero Guille, si nada de esto ocurrió, entonces, ¿qué sabemos? ¿Cuál fue la causa de este evento? Como siempre, la ciencia hace gala de sus grandes investigadores. Y es cuando aquí entra en juego un gran investigador llamado Leonid Kulik, que era experto en mineralogía y que consiguió la aprobación de la Academia de Ciencias Soviética, que hay que recordar que en esa época el gobierno soviético, en el año 1930, que es cuando empezó sus investigaciones, estaba bastante rígido a la hora de ciertas permisiones, así que hay que tener en cuenta que consiguió convencerles con sus conocimientos y les convenció, pues obviamente, de ir a la zona e investigar lo sucedido. Su primera hipótesis era la de un meteorito. Él había pensado, pues claro, no existían armas nucleares, pues hizo como nosotros, pasó directamente a la segunda, al meteorito. Pero le sorprendió bastante llegar allí y no encontrar ni el cuerpo rocoso espacial ni el cráter. Pero hay algo que sí que encontró, y fueron árboles quemados y tumbados siguiendo un patrón radial que en los 60 descubriría que tendría forma de mariposa, lo cual es una forma bastante llamativa para una supuesta explosión, y además se dice que tenía una envergadura de hasta 70 kilómetros por 50,
lo cual es enorme para una simple detonación y le llamaba bastante la atención. Incluso en su momento sospechó que no fuera un gran meteorito, sino que fueran pequeños meteoritos al encontrar pequeños cráteres, pero claro, no siguió sin encontrar nada, y tenemos que pensar que en su momento también este investigador no disponía de la tecnología actual para obtener muestras y tener esa información de calidad. Kulik se podría decir que se obsesionó con este misterio, fue el centro de su vida, realizó bastantes expediciones tomando muestras, anotaciones, e incluso las fotografías de las que disponemos hoy son gracias a su trabajo, que llevó a hacer más de 180 fotografías de la zona con las que documentó todo el evento, pero aún así no tuvo ningún resultado concluyente. Aunque algo hubo que le causó ciertas dudas a la hora de rechazar su tesis del meteorito, porque encontró en la resina de los árboles dañados un alto contenido de níquel, iridio y magnetita, lo que le hizo pensar que fueran de origen extraterrestre. Extraterrestre cuando nos referimos a de más allá de la Tierra, no alienígena, no confundamos. Además, encontró anomalías en los isótopos de carbono, hidrógeno y nitrógeno que se analizan en la zona, los cuales eran normales en las regiones adyacentes que no fueron afectadas por el suceso. Esto confirma que vino de fuera de nuestro planeta, pero él estaba intrigado. No había cráter, no había meteorito. ¿Qué estaba pasando? También hay que mencionar que recientemente se ha hecho más investigaciones de la zona intentando explicar por qué no había un meteorito, porque se ha descubierto que cierto es que la región tiene cierta cantidad de radiación, no mucha, no estamos hablando de un Chernóbil, pero sí que tiene un poquito alta la radiación, y que también hay una vegetación exuberante. Todo el mundo podría decir que esta vegetación es debida a la enorme radiación y que han mutado, pero no es así del todo. Hay que aclarar que cuando hay una gran deflagración, un incendio, por ejemplo, aquí en España ocurre mucho, toda esa materia orgánica que se queda ahí, como ocurrió en ese caso, que además es en medio de una taiga, que nadie fue a recogerla, se convierte en una materia orgánica, en un abono maravilloso para el suelo. Y en estos bosques de conífera la regeneración vegetal es bastante alta gracias a todo este aporte de nutrientes. Entonces hay que hablar de que quizá esta radiación y vegetación es también una consecuencia del efecto, pero no de la causa del fenómeno de Tunguska. De todos estos datos y estudios se obtuvo una conclusión. La detonación tuvo que ocurrir en el aire, ya que no había cráter como tal en el suelo y a una gran altura. Eso explicaría la forma de la deflagración y la iluminación del cielo que contaron nuestros testigos, y justificaría la ausencia de un cráter de impacto, como he dicho. La opción más plausible es un cometa, aunque por el ángulo de entrada y el acceso no se puede confirmar del todo, pero encajaría bastante, porque al estar compuesto de hielo y polvo, al contrario que un meteorito, que es una piedra sólida, es posible que al entrar en la atmósfera la fricción en el ángulo de entrada lo hiciera explotar violentamente. Y entonces al estar compuesto de polvo y hielo, pues no se generaran estos restos de gran tamaño y por lo tanto no hubiera cráter. Además, la cantidad de vapor de agua liberado explicaría la noche iluminada que se pudo ver desde Europa. Además, por esas fechas coincide el paso del cometa Encke, que según el astrónomo eslovaco Lubor Kresak pudo haberse fragmentado y con ello liberado un trozo grande que acabara yendo directo a la Tierra. Entonces, en base a sus consecuencias, se ha calculado que el cometa debería medir algunos cientos de metros, es decir, extremadamente grande, y que debió detonar a unos 8 kilómetros de altura, tras el paso de la estratosfera a la atmósfera, y seguramente tras haber sufrido un considerable desgaste en la mesosfera, a la que debió acceder desde un ángulo con una inclinación bastante grande, suficiente como para forzar esa explosión. Es llamativo este caso porque sí que es verdad que a diferencia de otras posibles teorías que hemos mencionado y que son difíciles de repetir, este caso sí se ha repetido. El más llamativo y con el que se han hecho comparativas estadísticas y de cálculos para ver si coinciden o casa y podríamos habernos encontrado con un ejemplo muy similar es lo que ocurrió el 15 de febrero de 2013, que hubo una explosión de aire más pequeña en un área poblada en Chelyabinsk, en el distrito de los Urales, en Rusia.
Y se calculó también que debió ser un meteoroide, pero no hubo detonación, o sea, no hubo cráter de impacto, con lo cual empieza a coincidir. Se considera que pudo ser un asteroide de unos 15, 20 metros de diámetro, más pequeñito que el anterior, pero sí que es verdad que pudo llegar a pesar unas 11.000 toneladas, wow, que es muchísimo, y que explotó liberando una energía de 500 kilotones, más pequeño que el ejemplo que hemos visto, pero de nuevo, muy significativo. Y esta vez sí que causó heridos. Llegó a haber hasta más de 1.200 heridos que provocó la onda expansiva. Y podéis ver vídeos, es real. Podéis ver lo que pasó. Imaginaos Tunguska que el bólido fue mayor, el tamaño del objeto fue mucho mayor. Entonces sí que es verdad que haciendo esos cálculos, aunque no fueran del mismo material, el efecto, las consecuencias y la repetición nos hace pensar que el caso Tunguska podemos decir que queda cerrado bajo la teoría que ha explicado mi compañera Laura sobre que fue un cometa y que estalló en el aire a cierta altitud, pero no dejó restos al estar hecho de hielo y polvo. Así que creo que tenemos un caso, el primer misterio cerrado aquí en el Camarote del Misterio. Así es, Guille. Ha sido interesante, la verdad, un caso bien curioso, pero parece ser que la ciencia siempre trae una hipótesis que parece caso cerrado, pero bueno, siempre que vengan nuevos datos, pues se incluirán en nuestro caso y si hace falta se volverá a abrir. Exacto, volveremos a abrir el archivo del misterio si sabemos cosas nuevas, porque sí que es verdad que a día de hoy, incluso en 2020, ha habido nuevas investigaciones en torno al tema, o sea que todavía no lo tienen asegurado al 100%, pero podemos confiar en que el cometa es la opción real. Y por cierto, si nadie ha oído hablar de lo que era Tunguska anteriormente, que sepáis que se ha mencionado muchísimo en muchos medios, desde Expedientes X a menciones los cazafantasma, que decían que era un choque interdimensional, por ejemplo, Hellboy, la gran obra de Mignola, o en Star Trek también lo mencionaban, incluso en algunos videojuegos, y siempre es asociado pues eso, a eventos alienígenas o paranormales, o incluso en la propia Call of Duty, en su versión zombies, decían que era un meteorito caído del cielo. Así que hay mucho, es un elemento muy útil y muy interesante que se ha explotado bastante en varios medios. Así que bueno, esperemos que os haya gustado mucho este programa nuevo, esta nueva aventura que iniciamos aquí en el Camarote de Darwin, en un camarote paralelo, ¿no, Laura? Este camarote paralelo. Un camarote paralelo, así es. Y recuérdanos quiénes somos, Laura. Bueno, pues hemos sido Guille y Laura al aparato, somos el Camarote de Darwin y, como siempre, tu emisora clandestina a bordo del Beagle. Seguidnos en redes sociales, dándonos likes, YouTube, TikTok está Laura, como siempre, y muchas gracias por estar al otro lado de las ondas. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós.